Mi novia me cortó por WhatsApp diciendo que no era su tipo y días después me llamó pidiendo ayuda, pero yo no contesté. Buenas noches a todos los que están leyendo esto. Normalmente no escribo en foros ni cuento cosas personales en internet porque no es algo que me salga natural. Pero esta situación lleva semanas dándome vueltas en la cabeza y el único lugar donde tiene sentido sacarla es uno donde nadie me conozca en persona. Si alguien cree que tomé una decisión equivocada en algún punto, que lo diga. Escucho todo, incluso lo que no me gusta escuchar. Me llamo Rafael, tengo 28 años, y trabajo como asistente de farmacia desde los 23. Empecé como auxiliar en una cadena grande y con los años pasé a una farmacia independiente donde hoy soy el encargado del mostrador de medicamentos de venta bajo receta. Es un trabajo que mucha gente subestima porque suena simple desde afuera: recibir recetas, dar medicamentos, cobrar. Pero lo que realmente ocurre detrás del mostrador es bastante más complejo que eso. Hay que recordar interacciones entre medicamentos que pueden ser peligrosas si nadie las señala. Hay que entender qué le está pidiendo realmente el cliente cuando no sabe bien cómo explicar lo que siente. Hay que leer el estado de alguien que llega con receta y que a veces necesita más que el medicamento que trae escrito, porque lo que trae escrito es apenas la parte visible del problema. Después de 5 años haciendo eso, uno desarrolla una manera de leer a las personas que va más allá de lo que dicen en voz alta. Se vuelve automático. Lo que dicen con el cuerpo cuando esperan que les des una respuesta que no quieren escuchar. Lo que dicen con los silencios cuando preguntan algo que parece simple pero que en realidad es una pregunta más profunda disfrazada. La manera en que alguien hace una pregunta sencilla puede decirte más sobre su estado que la pregunta misma. 5 años de eso te construyen un tipo de atención que ya no podés apagar aunque quieras. Esa habilidad me fue muy útil en esta historia. También me ayudó a ver cosas que en algún momento prefería no haber visto con tanta claridad, porque cuando uno ve algo con claridad ya no puede fingir que no lo vio. Valentina y yo empezamos a salir hace exactamente 8 meses. Nos conocimos en el cumpleaños de un conocido en común, terminamos hablando durante la mayor parte de la noche, y al final ella me pidió el número, lo cual me pareció un buen punto de partida. Tenía 27 años, trabajaba como coordinadora de eventos para una empresa de catering mediana y tenía esa energía de persona que siempre tiene algo interesante para contar. Eso en las primeras semanas es completamente magnético. Con el tiempo aprendes a distinguir entre la persona que siempre tiene algo interesante para contar porque tiene una vida interesante y la persona que siempre tiene algo para contar porque necesita ocupar el espacio de la conversación de manera constante. Pero eso no lo ves en las primeras semanas. Los primeros 4 meses estuvieron bien. Salíamos seguido, había buena comunicación en lo general, las cosas fluían sin demasiado esfuerzo visible. Valentina era divertida cuando quería serlo y atenta cuando lo necesitaba, que es lo que uno puede pedir de alguien en esa etapa. A partir del 5.º mes algo empezó a cambiar de manera tan gradual que al principio era difícil nombrarlo. No fue un evento específico sino una acumulación de cosas pequeñas que por separado tenían explicación individual y juntas formaban un patrón que era más difícil de ignorar. Las respuestas tardaban más. No siempre, pero con una frecuencia que fue aumentando. Los planes que antes coordinábamos con varios días de anticipación ahora se organizaban con pocas horas de margen, o directamente se cancelaban con alguna excusa que sonaba razonable pero que con el tiempo empezó a repetirse en variaciones similares. Valentina siempre tenía algo urgente de trabajo. Valentina siempre tenía un evento que se había extendido más de lo esperado. Valentina siempre estaba agotada cuando por fin podíamos vernos, con ese tipo de agotamiento que hace que la persona esté presente físicamente pero en otro lado completamente. En la farmacia aprendo a distinguir entre el cliente que llega cansado porque tuvo una semana particularmente difícil y el cliente que llega cansado porque algo más profundo está pasando en su vida. El primero tiene un cansancio que cuenta, que explica, que tiene referencia en eventos específicos. El segundo tiene un cansancio diferente, más constante, menos relacionado con lo que ocurrió esta semana y más relacionado con algo que ya lleva tiempo acumulándose. Valentina tenía el segundo tipo de distancia, y esa distinción, aunque no podía señalarla con ningún evento concreto, era real. No dije nada durante un tiempo porque no quería convertir una intuición en una acusación. En la farmacia tampoco sugerís un diagnóstico basado en lo que te parece. Esperás a tener algo concreto antes de hablar. Esperás que el sistema te dé información suficiente. La información concreta llegó un jueves de noche. Valentina y yo teníamos planes para ese fin de semana. Planes que habíamos confirmado 2 días antes y que incluían ir a un lugar que ella misma había propuesto visitar hacía semanas.
El viernes a la tarde me mandó un mensaje diciéndome que le había surgido algo de trabajo urgente el sábado y que iba a tener que cancelar los planes. Le respondí que ok, sin ningún drama, que cuando se ordenara lo reprogramábamos con tiempo. Ella respondió con un emoji de corazón y la conversación terminó ahí. El sábado a la mañana, temprano, fui al supermercado del barrio a comprar cosas de la semana. En la fila de la caja me encontré con Daniela, que es amiga de Valentina y que la conoce del grupo de trabajo en el que ambas se mueven. Nos saludamos con normalidad, hablamos de cosas sin peso durante los minutos que tardó la fila. En un momento dado, sin que yo preguntara nada específico, Daniela mencionó de la manera más casual posible que había estado con Valentina el día anterior, el viernes, tomando algo en un bar del centro hasta bastante tarde. Lo dijo con el tono de alguien que asume que el otro ya sabe lo que está contando, porque no lo sabría. Le sonreí, le dije que qué bueno, que me alegraba que hubieran podido verse. Pagué mis cosas, la saludé y me fui. En el auto me quedé unos minutos sin arrancar. El viernes a la tarde Valentina me había cancelado los planes del sábado diciéndome que tenía trabajo urgente, y el viernes a la noche había estado en un bar con su amiga, no en el trabajo, en un bar. Eso solo no me hubiera dicho nada definitivo. La gente cancela planes con excusas todo el tiempo por razones que van desde la comodidad hasta la cobardía social. Puede ser que Valentina no tuviera ganas de verme ese fin de semana y que la excusa del trabajo le resultara más fácil que decirlo directamente. Eso sería poco honorable, pero no sería nada catastrófico. Sin embargo, en el contexto de los cambios que yo había estado observando durante las últimas semanas, ese dato específico tenía un peso que no podía ignorar. En los días siguientes presté más atención que de costumbre, no de manera obsesiva ni paranoica, sino de la misma manera en que uno presta más atención a un cliente que está tomando varios medicamentos que pueden interactuar de manera problemática, sin alarma visible, con foco específico. Lo que fui encontrando no fue ninguna revelación dramática de un solo golpe. Fue una acumulación de detalles pequeños que a lo largo de varios días fueron formando un cuadro bastante claro. Un nombre masculino que Valentina mencionó en el contexto equivocado, como cuando uno nombra algo que está pensando sin querer. Una foto en sus redes donde aparecía en un lugar que yo conocía, en una fecha que coincidía con uno de los días que me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Un cambio en los horarios de sus respuestas que era consistente con alguien que tiene a otra persona con quien hablar antes de responderme a mí. Ninguna de esas cosas era prueba de nada por separado. Juntas formaban una conclusión que no tenía manera honesta de ignorar. Valentina estaba saliendo con alguien más mientras seguía en la relación conmigo. No fui a confrontarla con eso porque lo que tenía era suficiente para mí, pero no era suficiente para una conversación que valiera la pena. Si la confrontaba con lo que tenía, ella podía negar cada punto individual sin mentir completamente, y yo quedaba como el que estaba paranoico y celoso sin razón. No iba a hacer eso. No era una dinámica en la que me interesara entrar. Lo que sí hice fue ajustar mis expectativas de manera silenciosa y empezar a desinvertir de la relación de manera gradual y completamente invisible para ella. Respondí los mensajes con la misma cordialidad de siempre, pero con menos velocidad. Propuse menos planes. Me volví un poco menos disponible, no de manera dramática sino de manera natural, como cuando uno empieza a poner menos energía en algo porque entiende que esa energía no está siendo bien utilizada. Valentina no pareció notarlo durante 2 semanas completas, lo cual, también, fue información. Después de esas 2 semanas llegó el mensaje. Era un martes a la noche. Vi en la pantalla del teléfono el preview del mensaje antes de abrirlo. Las primeras palabras eran suficientes para saber que era el tipo de mensaje que requería leerlo entero antes de responder nada. Me senté, tomé agua, y lo abrí completo. Decía, con esas palabras exactas que no voy a olvidar aunque eventualmente quiera: Rafael, eres bueno pero no eres el tipo que estoy buscando para una relación. Necesito algo diferente. Espero que lo entiendas. Lo leí una vez. Lo leí de nuevo. Lo cerré. Me quedé un rato mirando el techo del departamento. Hay varias cosas que te puede decir un mensaje así cuando lo analizas con la cabeza relativamente fría. La primera es que la persona que lo escribe ya tomó la decisión antes de enviarlo, probablemente hace bastante tiempo. La segunda es que eligió el formato de mensaje de texto porque quería la distancia que da el texto y no la incomodidad de una conversación real donde el otro puede responder en tiempo real y donde hay que estar presente en el peso de lo que se dice. La tercera, y esta es la que más me quedó, es que el tono de espero que lo entiendas asume que el destinatario va a necesitar ser consolado o manejado de alguna manera, que hay que prepararlo para que procese la noticia sin generar demasiado conflicto.
Esa frase dice algo sobre cómo esa persona te ve. Dice que te ve como alguien cuya reacción hay que administrar. Lo que no decía el mensaje, y que era lo más importante, era nada honesto sobre las razones reales. No decía que había otra persona. No decía que llevaba semanas emocionalmente desenganchada. No decía que me había mentido sobre trabajo urgente para poder hacer otras cosas sin tener que darme explicaciones. Solo decía que yo era bueno pero no su tipo, que es la manera más conveniente de decirle a alguien que no te importa suficiente como para darle la verdad completa. Respondí con una sola palabra: entiendo, porque entendía perfectamente, solo que no de la manera en que ella pensaba que lo había entendido cuando eligió mandarlo por texto un martes a la noche. No mandé nada más después de eso. No llamé, no le pedí explicaciones, no pregunté si había alguien más, no le dije que sabía sobre las excusas de trabajo, no reaccioné de ninguna de las maneras que ella probablemente había anticipado cuando decidió que un mensaje era la manera correcta de terminar 7 meses. La desinformé completamente con una sola palabra y ella no lo supo en ese momento. Esa noche dormí bien, mejor de lo que había dormido en varias semanas, lo cual también fue información sobre cuánto peso había estado cargando mientras fingía no ver lo que veía. Lo que siguió en los días posteriores fue simple desde afuera. Desaparecí de su vida de manera completa y sin ningún drama. No la bloqueé porque bloquear a alguien requiere una energía emocional activa que no tenía razón para gastar. Simplemente dejé de estar disponible. Si mandaba algo, no iba a recibir respuesta. No me puse triste de manera activa ni visible. Me puse funcional. La relación había terminado. Yo lo había anticipado en parte, y lo que quedaba era seguir con mi vida, que es exactamente lo que hice. Durante los días siguientes fui al trabajo como siempre. Atendí mis turnos, hablé con los clientes, coordiné pedidos, hice las cosas que hago todos los días. Salí con amigos el fin de semana. Fui al gimnasio 3 veces la primera semana. Llamé a mi madre un domingo como hago regularmente. Nadie que me viera en esos días hubiera sabido que acababa de terminar una relación de 7 meses por mensaje de texto un martes a la noche. Entonces llegó el jueves de la semana siguiente, 8 días después del mensaje de ruptura. Estaba en casa esa tarde, había llegado del turno de la mañana y estaba preparando algo de comer cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Vi el nombre en la pantalla. Era Valentina. La miré sonar durante varios segundos. La rechacé. No porque estuviera enojado en el sentido de que la rabia me impidiera pensar con claridad, sino porque en ese momento no tenía ninguna razón concreta para atender esa llamada. Ella había tomado una decisión 8 días antes de manera unilateral y sin haberme dado la oportunidad de tener una conversación real. Esa decisión tenía consecuencias naturales, y una de esas consecuencias era que yo ya no estaba disponible de la misma manera en que lo había estado antes. Eso no era venganza planificada. Era simplemente la lógica básica de lo que había pasado. Volví a lo que estaba haciendo. Volvió a llamar a los 10 minutos. La rechacé de nuevo, con la misma calma con que había rechazado la primera. Después llegó un mensaje. Decía: Rafael, por favor contesta. Es urgente. Necesito ayuda. Lo leí completo. Lo dejé sin respuesta. Seguí con mi tarde. Sé perfectamente lo que están pensando muchos de los que leen esto en este punto. Que si alguien dice que es urgente, lo mínimo que puede hacer la otra persona es preguntar qué pasa antes de decidir. Que no importa cómo terminó la relación, si alguien dice que necesita ayuda, uno debería al menos averiguar de qué se trata. Entiendo ese argumento. No lo descarto de manera automática. Hay una versión de ese razonamiento que es completamente válida en términos abstractos cuando se aplica a 2 personas con un historial limpio entre ellas. Pero hay algo que ese razonamiento abstracto no contempla, que es el historial específico de esa persona específica con esa palabra específica. Valentina me había dicho que tenía trabajo urgente el viernes y en realidad estaba en un bar con su amiga. Valentina me había dicho que estaba ocupada en varios momentos que resultaron ser otra cosa completamente diferente. Valentina había estado saliendo con alguien más durante los últimos meses de nuestra relación mientras seguía respondiendo mis mensajes como si nada. Valentina había elegido terminar 7 meses de relación con un mensaje de texto porque era la manera que le resultaba más conveniente de hacerlo. Y ahora, exactamente 8 días después de ese mensaje, me mandaba que era urgente y que necesitaba ayuda. Después de 5 años en la farmacia sé que urgente es una palabra que la gente usa en rangos amplísimos que van desde emergencias médicas reales hasta conveniencias personales que esa persona simplemente no quiere resolver sola. Sin ningún contexto adicional, sin ninguna indicación de qué tipo de situación era ni por qué yo específicamente era la persona indicada para resolverla.
El mensaje no me decía nada útil sobre si era el tipo de urgencia que correspondía que yo atendiera. Y lo que el historial de Valentina me decía era que su evaluación de que era urgente y que era real no era siempre confiable. Me quedé con la duda pero sin la urgencia. ¿Podría haberme equivocado? Sí, podría haber sido algo genuinamente serio. Esa posibilidad existía y no la ignoré completamente. La sostuve durante esas horas y esos días con la misma incomodidad con que se sostiene cualquier decisión que no tiene garantía de ser perfecta. Pero tomé la decisión que pude tomar con lo que tenía. Las llamadas fueron 3 ese primer día, cada una rechazada de la misma manera tranquila. Después 2 más al día siguiente. Después otro mensaje que decía que entendía si no quería hablar con ella pero que al menos leyera lo que necesitaba decirle. Lo leí. Era un mensaje largo que explicaba que había tenido una situación complicada y que necesitaba ayuda para resolver algo económico de manera urgente, que entendía que le había fallado, que si yo podía ayudarla lo recordaría siempre. Lo leí 2 veces. Después silencio de mi lado. Pasaron 2 semanas desde las llamadas y yo seguí sin saber exactamente qué había pasado del otro lado. Seguí con mi vida. Fui al trabajo, fui al gimnasio, salí con amigos, llamé a mi madre. Todo absolutamente normal desde afuera. Por dentro había algo que no era exactamente culpa pero que tampoco era completa tranquilidad. Era la incomodidad específica de no saber si había hecho lo correcto, que es diferente a saber que hiciste algo malo. Fue Daniela quien finalmente me dio el contexto que yo no tenía. Fue Daniela, la misma amiga con quien me había cruzado en el supermercado semanas antes, quien finalmente me contó lo que había pasado. Me contactó ella de manera directa, lo cual fue raro porque no tenemos el tipo de relación donde nos comunicamos espontáneamente. Dijo que quería que yo supiera lo que había ocurrido aunque entendía completamente que ya no era asunto mío, que le parecía lo correcto dado todo lo que había pasado. Lo que me contó fue lo siguiente. La situación urgente de Valentina tenía que ver con el hombre con quien había estado saliendo durante los últimos 3 meses de nuestra relación. Se llamaba Marcos, era también del mundo de la organización de eventos aunque en un segmento diferente, y habían estado teniendo algo que Valentina consideraba que tenía potencial real de convertirse en algo serio y estable. Marcos le había contado que estaba en proceso de separación, que su matrimonio había terminado emocionalmente hacía tiempo, que solo quedaban los trámites formales. Ese tipo de historia que uno escucha y que puede ser completamente verdadera o completamente fabricada dependiendo de quién la cuenta y con qué propósito. Lo que resultó ser la realidad era que Marcos estaba separado de facto en algunos sentidos pero no en los que importaban legalmente y más relevante, no en los que importaban para su esposa, que no sabía nada de la versión que Marcos había estado dando por ahí sobre el estado de su matrimonio. El jueves de las llamadas, esa situación había explotado de una manera que Daniela no me describió en todos sus detalles porque tampoco los conocía todos, y que yo no pedí que me describiera porque no era información que necesitara tener. Lo que sí me dijo era lo suficiente para entender el cuadro general. Algo había salido a la luz de manera pública y abrupta, y como consecuencia de ese estallido, Valentina se había encontrado de repente en una situación donde necesitaba resolver algo urgente y no tenía los medios para resolverlo sola en ese momento, que había llamado a las personas de su círculo que creía que podían ayudarla de alguna manera, que yo era una de ellas. Le pregunté a Daniela por qué me llamaba a contarme esto. Me dijo que porque pensaba que yo merecía saber por qué habían llegado esas llamadas urgentes, por si me había quedado con culpa de no haber respondido, que le parecía lo justo, que ella sabía desde hacía un tiempo lo que Valentina había estado haciendo durante nuestra relación y que no había dicho nada porque no era su lugar decirlo, pero que en retrospectiva lo lamentaba porque quizás yo hubiera podido hacer algo diferente de haberlo sabido. Le dije que no me había quedado con culpa, o no con el tipo de culpa que la paraliza a uno. Le dije que agradecía que me lo contara y que esperaba que Valentina pudiera resolver su situación. Lo último lo dije en serio, sin ninguna carga irónica, porque yo genuinamente no quería que le pasara nada malo. Solo no quería ser parte de la ecuación. Cortamos y me quedé un rato sentado pensando en esa información. Lo que habría pasado si yo hubiera respondido la primera llamada era bastante predecible si uno conoce la dinámica de esas situaciones. Valentina habría explicado su situación con el nivel de detalle que le convenía dar, suficiente para generar empatía y urgencia pero no tanto como para que yo entendiera el cuadro completo.
Yo, que soy de los que responde cuando alguien dice que necesita ayuda porque es simplemente la manera en que estoy construido, probablemente habría terminado ayudando de alguna forma, y en el proceso habría quedado en una posición donde yo era el que resolvía los problemas generados por la persona que me había dejado por mensaje de texto 8 días antes, usando como justificación de por qué debía ayudar el hecho de que ella me lo pedía urgente, como si la urgencia de alguien que te trató como te trató fuera argumento suficiente. No respondí. Lo que pasó fue que Valentina tuvo que resolver su situación de otra manera, con más dificultad, o no la resolvió completamente. No fue algo que yo hice activamente para que ocurriera. Fue simplemente el resultado natural de que yo no estaba donde ella esperaba que estuviera cuando lo necesitó. Les cuento esto a ustedes en Reddit porque necesito que alguien externo me diga si hice lo correcto o no. No busco que me digan que soy un héroe. Busco perspectivas honestas que vengan de personas que no me conocen y que por eso no tienen razón para suavizarme las respuestas. Los comentarios los voy a leer todos, incluyendo los que me digan que debí haber respondido. Primera actualización, 2 semanas después de que Daniela me llamó a contarme lo que había pasado. Más información llegó por el mismo canal, sin que yo la buscara. Daniela me escribió un mensaje corto diciéndome que la situación de Valentina se había resuelto parcialmente pero no bien, que lo de Marcos había terminado de manera bastante abrupta cuando la esposa con quien todavía seguía legalmente casado se presentó en una situación que no correspondía que describiera en detalle pero que fue lo suficientemente visible como para que varias personas del entorno profesional de ambos se enteraran de lo que había estado pasando. El resultado de eso fue que Valentina quedó en evidencia en ese entorno como alguien que había estado involucrada con un hombre casado, aunque ella no lo hubiera sabido en su totalidad. En el mundo de la coordinación de eventos, que es pequeño y que depende enormemente de la reputación y de los contactos profesionales, eso tuvo consecuencias concretas y rápidas. 2 clientes de la empresa donde trabajaba cancelaron contratos citando razones de imagen de manera vaga pero suficientemente clara. Su jefe le pidió que tomara unos días de distancia mientras la situación se calmaba, que es la manera corporativa de decir que su presencia era un problema temporario. No sentí satisfacción con eso. Sentí algo más parecido a la confirmación tranquila de que las situaciones tienen su propia lógica cuando uno deja de interferir en ellas, que no hace falta hacer nada activo para que las cosas encuentren su nivel natural. Me mantuve completamente al margen de todo. No contacté a Valentina, no hice nada que pudiera influenciar la situación en ninguna dirección. Solo seguí con mi vida, que era lo único que tenía razón para hacer. Segunda actualización, 1 mes desde el mensaje de ruptura. En el trabajo las cosas siguieron exactamente igual que siempre. Mis compañeros no saben nada de lo que cuento aquí porque nunca mezclo el trabajo con lo personal, y esa separación me resultó especialmente útil durante estas semanas. El ritmo de la farmacia, los clientes, las recetas, los pedidos, la rutina de 8 horas sin espacio para quedarse dentro de la cabeza más de lo necesario. Todo eso es exactamente lo que uno necesita cuando quiere dejar de darle vueltas a algo que ya no tiene utilidad seguir procesando activamente. Hay una señora mayor que viene todas las semanas a buscar la medicación de su marido. Siempre llega con la lista escrita a mano, siempre pregunta si hay algo nuevo que tenga que saber, siempre me agradece de una manera que suena genuina aunque me ha dicho lo mismo cientos de veces. Ese tipo de interacción, que desde afuera parece completamente trivial, tiene algo que a mí me resulta útil, te ancla en lo concreto de manera inmediata. No hay espacio para estar en otro lado mental cuando alguien te está haciendo una pregunta específica sobre su medicación. Valentina me mandó un mensaje escrito una sola vez en ese mes. Era corto. Decía que esperaba que yo estuviera bien. No había ninguna disculpa, no había ningún reconocimiento de nada específico, no había ninguna mención a las llamadas ni a las razones de nada. Solo que esperaba que yo estuviera bien, como si eso fuera algo que uno puede enviar por mensaje sin ningún contexto adicional y que llegue de la manera en que está pensado. Lo leí. No respondí. No respondí no porque estuviera furioso sino porque no había nada que decirle que fuera genuinamente útil para ninguno de los dos. Si respondía que estaba bien, le daba una apertura que no me interesaba darle porque no sabía hacia dónde apuntaba. Si respondía con algo más elaborado, estaba invirtiendo energía en una conversación que no tenía ningún destino que me importara llegar. El silencio era la respuesta más honesta que tenía disponible. Hay personas que entienden el silencio automáticamente como hostilidad o como rencor activo. No es necesariamente ninguna de las dos cosas. A veces el silencio es simplemente la ausencia de algo concreto que decir, que es completamente diferente a la presencia de algo que uno se niega a decir. En este caso era lo primero.
Tercera actualización. Mes y medio desde el mensaje de ruptura. Daniela me contactó por última vez para darme un cierre de información que yo no había buscado pero que agradecí. Me contó que Valentina había renunciado a su trabajo después de que la situación de licencia voluntaria se fue extendiendo más de lo que ella había esperado, que estaba buscando reorientarse laboralmente, probablemente en un sector diferente del de eventos por el tiempo que necesitaría para que las cosas se calmaran en ese entorno específico, que la situación con Marcos había terminado de manera definitiva y sin posibilidad de retorno dado el peso de lo que había salido a la luz, que sus amigas cercanas estaban con ella en ese proceso. Le dije a Daniela que me alegraba que tuviera apoyo cerca, lo dije sin ironía porque lo pensaba en serio. Que alguien esté atravesando un momento difícil no me produce ningún tipo de satisfacción, independientemente de lo que haya pasado entre esa persona y yo. Lo que sí me produce algo parecido a la paz es saber que yo no estoy en el medio de ese proceso, que no soy parte de ninguna ecuación que no elegí ser parte. Daniela me preguntó si había alguna posibilidad de que yo hablara con Valentina en algún momento, que quizás ayudaría. Le dije que no había ninguna conversación que yo necesitara tener con ella. Daniela dijo que lo entendía y que en el fondo lo esperaba. Cortamos amablemente y fue la última vez que hablé con alguien del entorno de Valentina. Cuarta actualización. 2 meses y medio. Tuve una conversación con Ignacio, un amigo mío de hace muchos años que tiene la característica particular de decirme lo que piensa sin filtro. Cuando le conté la historia completa, incluyendo el no haber respondido las llamadas urgentes, me dijo que él hubiera hecho lo mismo pero que al mismo tiempo entendía perfectamente por qué mucha gente lo vería como una reacción desproporcionada o fría. Le pregunté si pensaba que debía haber respondido. Me dijo que dependía de para qué. Que si yo hubiera respondido para averiguar qué pasaba y después tomar la decisión informada de ayudar o no, eso hubiera sido razonable. Que lo que sonaba frío era no responder sin tener idea de cuál era la situación real. Pensé en eso un rato antes de responderle, porque tenía razón en términos abstractos y yo lo sabía. Le dije que entendía su punto y que era válido, pero que en la práctica conocía a Valentina suficientemente bien para saber que si respondía a esa llamada ya estaba dentro de una conversación de la que iba a ser muy difícil salir sin haber dado algo. Que la naturaleza de necesito ayuda urgente de alguien que te dejó 8 días antes tiene una dinámica muy específica que yo sabía cómo iba a funcionar si la dejaba funcionar. Que respondiendo para averiguar no garantizaba que pudiera decir que no después, porque hay personas con las que el hecho de haber respondido ya es un sí. Ignacio dijo que lo entendía aunque no estaba completamente de acuerdo, que era la respuesta de alguien que prioriza su propia protección emocional por encima de cualquier otra consideración. Le dije que lo tomaba como posible, que no tenía certeza absoluta de haber hecho lo perfecto, solo tenía certeza de haber hecho lo que podía hacer en ese momento con la información que tenía y con el historial que tenía. Esa conversación me quedó dando vueltas bastante más tiempo del que esperaba. Todavía me la pregunto de vez en cuando. Quinta actualización. 4 meses después. Conocí a alguien, no lo planifiqué ni lo busqué de manera activa. Apareció en el contexto de la vida cotidiana, que es la única manera en que creo que las apariciones genuinas ocurren, cuando uno no está mirando hacia ningún lado con la presión de encontrar algo. Se llama Clara. Tiene 26 años y trabaja como maestra de escuela primaria. La conocí porque es hermana de un compañero de trabajo mío que nos presentó en una reunión informal un viernes sin ningún propósito romántico declarado. Hablamos durante un buen rato esa noche sobre cosas sin mayor peso, trabajo, libros que habíamos leído hacía poco, una discusión completamente inútil sobre si el café con leche es o no es una bebida de adultos. Antes de que la noche terminara me pidió el número y yo lo di sin pensarlo demasiado. No voy a extenderme mucho sobre esto porque es reciente y porque hay cosas que se estropean cuando se les ponen demasiadas palabras antes de que tengan el tiempo necesario para consolidarse. Lo que sí voy a decir, porque es directamente relevante para lo que cuento en esta historia, es esto: con Clara las interacciones son simétricas desde el principio. Cuando le cuento algo, escucha. No mira el teléfono ni busca el próximo punto de entrada en la conversación mientras yo hablo. Cuando dice que va a estar a tal hora, está a tal hora, sin mensajes de último momento explicando que se demoró. Cuando pregunta cómo estuvo mi semana, la respuesta le interesa de verdad, y puedo verlo en la manera en que sigue la conversación después de que la doy. Son cosas que suenan absolutamente básicas porque lo son. Son exactamente las cosas que debería tener cualquier relación desde el principio y que uno da por descontadas hasta que no las tiene y entiende que no eran un estándar mínimo sino algo que requiere que la otra persona realmente quiera estar ahí.
A veces lo básico es exactamente lo que uno necesita después de un periodo donde lo básico no estuvo presente aunque uno no lo nombrara exactamente así mientras pasaba, porque cuando uno está adentro no siempre tiene la distancia para ver lo que falta. Sexta actualización. 6 meses desde el mensaje de ruptura. Escribo esta última actualización porque creo que la historia merece algún tipo de cierre, aunque la vida real rara vez los tiene tan ordenados como uno querría. Los cierres reales son menos prolijos que los de las historias, pero tienen algo que los hace más creíbles. No resuelven todo, simplemente colocan las cosas en el lugar donde van a quedarse. Me enteré, de manera completamente indirecta y sin haber buscado la información activamente, que Valentina encontró trabajo en una empresa de eventos más pequeña ubicada en otra parte de la ciudad, que estaba reconstruyendo su situación laboral de manera gradual, que lo de Marcos era completamente historia antigua para todos los involucrados, incluyendo ella. No siento nada particular al respecto. No es alivio ni satisfacción ni tristeza activa. Es algo más parecido a la neutralidad completa, que es el estado al que uno llega cuando algo ya no ocupa ningún espacio emocional activo en la vida cotidiana. Cuando pensás en algo y simplemente lo pensás, sin que genere ninguna reacción adicional de ningún tipo. Eso me parece un buen lugar para estar. Clara y yo seguimos viéndonos. Se está convirtiendo en algo sólido de manera lenta y consistente, que es la única manera en que me parece que algo se convierte en sólido de verdad. Sin prisa, sin grandes declaraciones en las primeras semanas, sin nada que tenga que ser administrado cuidadosamente para que no se caiga. Las cosas que funcionan de verdad generalmente no requieren ese tipo de gestión constante. En el trabajo todo sigue igual que siempre. Nuevos clientes, nuevas recetas, la misma atención de siempre. El sábado atendí a un chico joven que vino a buscar medicación para su abuela y que no sabía explicar bien qué era lo que necesitaba. Le hice 4 preguntas, encontré lo que necesitaba y se fue con todo en orden. Eso es lo que hago todos los días y me sigue gustando hacerlo. Lo que aprendí de esta experiencia, y lo digo sin ningún dramatismo porque en realidad no lo tiene, es algo bastante simple. Las personas que te dejan por mensaje de texto diciéndote que eres bueno pero no su tipo, en general asumen que seguirás disponible de la misma manera en que lo estabas antes cuando lo necesiten. Esa expectativa asume que la ruptura tiene consecuencias para vos pero no para ellas. Que el botón de pausa que apretaron funciona en una sola dirección y que el otro simplemente espera. Lo que descubren cuando alguien no responde es que ese botón no existe. Que cuando una persona decide salir de tu vida, sale de tu vida. Y que eso incluye la versión de voz que habría respondido llamadas urgentes 8 días después de un mensaje de texto. Yo elegí no estar disponible, no como venganza planificada ni como estrategia calculada, como consecuencia natural de lo que había pasado. Y esa elección tuvo consecuencias para Valentina que no fueron diseñadas por mí sino simplemente resultado de que yo no estaba donde ella esperaba que estuviera cuando lo necesitó. Con eso puedo vivir perfectamente bien. Gracias a los que llegaron hasta el final de esto. Son más de los que esperaba.